estamos en los estudios de Panamericana Televisión con el abogado penalista Cristian Salas para hablar de esta interrogante que nos hacemos prácticamente a diario. ¿Qué está pasando en el sistema judicial? ¿Por qué capturan a delincuentes y a las 24 horas están en las calles? ¿Hay un vacío legal? Es lo que queremos saber. Cristian, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la gentil invitación y gustoso responder todas las consultas legales. Partamos por ello. ¿Hay vacíos legales hoy? Siendo técnicos, la respuesta es no. El problema no está en la ley. Tenemos una de las legislaciones más completas en materia penal y procesal penal que le permiten a las autoridades responder frente a la criminalidad. ¿Dónde está el problema? Que la criminalidad está rebasando al Estado. Es decir, la cantidad de delitos, la cantidad de sujetos que están incurriendo en conductas delictivas sobrepasan al Estado. Y lo estamos viendo en este reportaje. El mismo alcalde reconoce y dice, en el Perú hay más serenos que policías. ¿Y quién está facultado para detener? La policía. ¿Quién está equipado con armamento? La policía. Y el sereno no. Mínimamente, como dice el alcalde, mínimamente tenemos que dotar a los serenos de sistemas de protección, no de agresión, sino de protección, como es un chaleco antibalas. Y que ha dado efectos positivos. Pero en términos jurídicos y legales, para centrarnos en eso, porque aquí siempre nos cuestionábamos, maldito Cris, este delincuente que fue abatido, que mató a un sereno, que ha matado a policías, fue capturado con 20 celulares en el año 2020 y además con 2 armas de fuego. Y una fiscal lo dejó en libertad. Y es ahí cuando uno se pregunta cuáles son los elementos, el criterio de cada uno de los fiscales para considerar que una persona con estos antecedentes no es peligrosa. Pueden ocurrir varias cosas y cada caso es diferente. No es bueno generalizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a partir de algo. La legislación penal está pensada con 2 grandes objetivos. El primer gran objetivo de la ley penal es luchar contra el crimen, procesar a una persona y sancionarla si ha cometido un delito. Pero el otro objetivo de la legislación penal es tener cuidado con ese sujeto porque puede ser inocente. Y esto va en consonancia con la Constitución, porque la Constitución... Pero una persona con 2 armas de fuego puede ser inocente. Ahí vamos a llegar. La Constitución parte de que todos somos presuntos inocentes, no presuntos culpables. ¿Qué pasa si a un sujeto se le encuentra con 2 armas? El fiscal tiene que hacer un análisis con la policía. Primero, ¿las armas son legales? ¿Tiene permiso o no tiene permiso? Si tiene permiso, no hay problema. Si no tiene, ahí viene la otra pregunta. ¿Esas armas están operativas o no? Pueden ser armas que no funcionen. No es típica la conducta de tenencia ilegal de armas. Mira, o sea, no sería típica. ¿Qué pasa si sí funcionan? Han sido utilizadas, han sido empleadas en algún hecho que justifique un robo, un intento de robo, un asalto, y es ahí donde se tiene que ver los antecedentes. ¿Qué pasa si nunca se denunció? Por más que el sujeto haya utilizado el arma, nunca se denunció ese hecho. La fiscal no va a adivinar ni va a suponer. Pero si hay una cámara de seguridad que sí demuestra lo que pasó, me imagino que debe ser un elemento de convicción. Así es, ese es un dato adicional. Exactamente. Me gustaría recordar exactamente cuál fue la fiscal en torno al caso de maldito Cris, que estuvo prófugo y libre de la justicia por cerca de 2 años. Fue capturado en el 2020 con 16 celulares, un arma de fuego y 20 municiones. Esta fue su presentación. Horas después, la fiscal María Peña no encontró indicios suficientes y lo dejó en libertad. De allí empezaría una retahíla de eventos criminales de este apodado FIFO. El criterio de esta fiscal nos deja muchas interrogantes, porque finalmente sabemos que terminó haciendo esta persona, este criminal abatido, matando a policías y a serenos. ¿Qué le parece el criterio, esta consideración de encontrar una gran cantidad de celulares, armas de fuego, caserinas y dejarlo libre? En este caso, sin duda, que esa decisión va a tener que ser materia de una investigación en el órgano de control interno. Y es ahí donde la fiscal tendrá que explicar. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades. Primera posibilidad, la que nosotros estamos planteando. 20 celulares sin factura, presuntamente robados, que han sido objeto de delitos anteriores. Armas ilegales sin permiso, que de pronto han sido utilizadas para el crimen. En ese contexto, si la fiscal va a ordenar una detención, tendría que tener, aparte de eso, otros datos. Ejemplo, antecedentes de denuncia de esos celulares. A ver, celular Samsung, código tal, figura a nombre de tal persona. ¿Hay una denuncia? No.
¿Qué pasa si no hay denuncias de eso? ¿Qué pasa si los agraviados nunca denunciaron, peor aún, nunca describieron las características del sujeto atacante? Y de oficio no puede actuar si tiene una cámara de seguridad evidenciando lo peligroso que era este sujeto. Es que ahí aparece el otro dato, que ese dato ya genera sospecha, que es la cámara de seguridad. Una cámara de seguridad que evidencia que ese sujeto está sustrayendo ese celular en un robo. Ese es un dato que de pronto la fiscal en ese momento no lo tenía. Por eso es necesario ver las circunstancias de cada caso. Y entonces, en ese caso, supongamos que la fiscal no tenía mayor dato de los antecedentes de esos equipos celulares. Ella no puede adivinar ni suponer que son producto de un delito. Pero sí podemos inferir de que hay un comportamiento extraño. Sé que, por supuesto, todo tiene que ser en base a pruebas, pero ya tenía antecedentes por raqueteo y por otros ilícitos. Claro que sí. Pero ojo, tenemos que partir de algo. La ley obliga, sobre todo a la policía y al fiscal, a partir de la presunción de inocencia. El policía ni el fiscal pueden partir de la presunción de culpabilidad, si no todos corremos riesgo. Ah, no, por supuesto, pero lo cierto es que muchas personas sienten que el Poder Judicial y la Fiscalía no está haciendo su trabajo y lo vemos por tantos criminales que salen en libertad. La policía se juega la vida, los serenos también los capturan, persecución policial de los agentes municipales para que sea un trabajo prácticamente tirado a la basura. Y quisiera consultarle, Cristian, su opinión respecto a los extranjeros en términos jurídicos y legales. Por ejemplo, el caso de Chorrillos, ayer en la persecución detienen a uno de ellos. Ingresó a Perú de manera irregular. ¿Qué puede pasar con él, por ejemplo? Bueno, lo que estamos viviendo en los últimos años es consecuencia de una pésima política que Pedro Pablo Kuczynski decidió, adoptó, que fue abrir las fronteras y aceptar migrantes sin requisitos, sin control alguno. Fue un tema ya de política que eso motivó para dejar mal al otro país, a Venezuela, ¿no? Recordemos eso. Entonces, aquí entraron un conjunto de ciudadanos extranjeros, algunos legales y otros ilegales. El gran problema que hoy tenemos es que la criminalidad que ya padecíamos en nuestro propio territorio con delincuentes nacionales se ha exacerbado con la llegada de extranjeros ilegales. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si un delincuente, si un ciudadano venezolano incurre un delito en el Perú? ¿Y está ilegal? ¿Se le expulsa de inmediato? No. Estando ilegal. ¿Se le expulsa de inmediato? No, porque si ha cometido un delito, primero tiene que ser procesado aquí, se le aplica la ley penal. ¿Pero si no se sabe quién es? No, es independientemente de eso, incluso si es nacional. Aquí en el Perú hay gente que no tiene DNI, no tiene partida, y existe y comete delitos. Igual se le procesa. O sea, igual se puede procesar. Así es, se le procesa. Si es que se le condena, cumple su pena aquí y terminada la condena, se le expulsa. Ese es el procedimiento. Ahora quisiera ver una gráfica que hemos preparado donde queremos entender por qué delincuentes con delitos probados, testigos, todos los elementos de convicción no purgan cárcel. ¿Cuáles pueden ser los conceptos o tal vez las impresiones que tenemos nosotros? No sé usted, Cristian, si me puede confirmar esto. Cárceles hacinadas, delitos menores, delincuentes extranjeros. ¿Qué pasa? ¿Cuál, digamos, pueden ser los conceptos para que los fiscales no pidan que estos sujetos no purguen cárcel? Hay varios criterios. Hay que diferenciar acá dos situaciones. Cárcel durante el proceso y cárcel en ejecución de sentencia. Son dos cosas diferentes. En el Perú, las cifras son contrarias a esto. Es decir, nuestras cárceles están hacinadas. Los procesos penales en su mayoría, por delitos graves, tienen a los sujetos con medidas de prisión preventiva. Por eso se debate tanto la prisión preventiva. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Meter más gente presa, construir más cárceles? ¿O la solución es más a largo plazo y es evitar la comisión de los delitos? Ese es un gran problema y en nuestro país, lamentablemente, esta segunda opción no se trata. Se aborda lo primero, que es, a ver, ley penal, vamos a aumentar penas. Ley penal, creemos más delitos. Ejemplo claro para que la sociedad lo entienda. Feminicidio. Antes era homicidio. Ahora, homicidio contra mujer, nuevo delito, feminicidio. Penas graves. Siguen ocurriendo y con más intensidad. Entonces, lo que quisiéramos que se entienda, porque hay que aprovechar este espacio para hacer docencia y comunicación, es que el manoseo de la ley penal, aumentando penas o criminalizando conductas, no nos soluciona esto. El problema de raíz. Preguntémonos, presupuesto para Fiscalía, Policía, Poder Judicial. ¿Lo tenemos disponible? No, siempre es un presupuesto reducido. Y la policía se queja de eso. Cristian, eso es a largo plazo, Sí. hoy por hoy. ¿Cómo damos una solución para que
usted, yo, cualquier persona, adulto mayor, un niño, pueda caminar por las calles y no se encuentre con un delincuente armado que le pueda disparar y una bala perdida le pueda llegar, porque eso es una realidad, eso está pasando. Y yo quiero entender y quiero incidir en eso. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es el paso a paso? La policía captura a este sujeto, llega a la fiscal, hay que pasar las pruebas. ¿En qué consiste? Porque no entiendo lo que está ocurriendo. Perfecto. Hoy, si queremos soluciones inmediatas, el tema pasa por lo presupuestal y la capacitación. Son dos cosas hoy urgentes. Presupuestal, ¿por qué? Más policías, más fiscales, más jueces. Especializados, ¿por qué? Porque sus decisiones justamente tienen que ser acordes al derecho penal. Entonces, ¿qué pasa si un policía detiene mal? Ejemplo, detiene a ese sujeto que está corriendo y en el piso empieza a patearlo. El policía, estamos viendo imágenes, ¿ah? Sí, claro, eso es. Empieza a patearlo. ¿Qué va a pasar con esa acta de detención? Un abogado va a plantear la nulidad de esa diligencia. Nula la diligencia, el sujeto se va. ¿Culpa de quién? ¿Del sujeto que está en el piso siendo golpeado o del policía que empezó a patearlo en el piso? O sea, los protocolos tienen que ser cuidadosos. Se le tiene que leer sus derechos, se le tiene que garantizar un abogado. Es lo que la ley establece. Entonces, por eso, hoy queremos darle solución, presupuesto y capacitación. Incluso el Poder Judicial hoy ha puesto en marcha unidades de flagrancia. Las tenemos ya implementándose. Son necesarias, sí, porque hay casos de flagrancia donde opera el proceso inmediato. Inmediatamente se le detiene, se le investiga en un lapso de 24 a 48 horas, se consiguen los elementos probatorios suficientes, se presenta inmediatamente la acusación, se le está juzgando y condenando en 48 horas. En el caso de Chorrillos, vimos cuando estos delincuentes lanzan un arma de fuego, ahí la tenemos. La lanzan porque entendemos que las penas o las acusaciones pueden ser mucho más graves si los encuentran con este tipo de elementos. Ahora, que lance el arma de fuego, lo exime de responsabilidades, ¿qué acciones, qué peritajes se pueden realizar para determinar que efectivamente la persona detenida era quien portaba esta arma de fuego, esta pistola? En la experiencia criminalística, penal, ya la policía está capacitada también para esto. Es usual que un asaltante al momento de robar y huir tire las cosas, lo que roba, por los techos, tire el arma lejos, a la vereda, a un descampado, se cambie de ropa mientras está corriendo, ya, etcétera. La policía eso ya lo conoce y entonces frente a eso hay diligencias que se pueden utilizar para suplir eso. La primera pregunta es, ¿por qué el delincuente hace eso? Para desvincularse del objeto, para que cuando le hagan el registro personal no le encuentren las cosas robadas, el arma, no lo pueden identificar. Entonces, ahí la policía hace uso primero de las actas de hallazgo en el lugar, solicita inmediatamente las cámaras de videovigilancia, en este caso la cámara del reportero, claro que sí, la filmación, la declaración del agraviado, que es importantísima para fines de reconocimiento. Entonces, hay pericias dactiloscópicas para ver las huellas dactilares en el arma. Por más que la haya lanzado, pueden decir, este es el sujeto que salió corriendo, que lanzó el arma, y me imagino que pueden hacer registro dactilar. Si disparó, va a haber una prueba de absorción atómica que va a evidenciar que tiene rastros de pólvora y demás químicos en arma. ¿A qué tipo de penas se exponen los sujetos que atacaron a los serenos de Chorrillos el día de ayer? Porque nos menciona más de 20 impactos, disparos al aire en una persecución que además podría haber generado que víctimas inocentes, cualquier vecino resultara herido. Así es. La pena va a depender del tipo penal, es decir, la calificación que el fiscal haga sobre el caso. Puede ser intento de homicidio, puede ser robo agravado, tenencia ilegal de armas. Entonces, estamos hablando de más de 10 años de pena privativa de libertad. Pero eso va a depender de cómo el fiscal lo califique. Tan importante es la capacitación. ¿Qué pasa si tenemos un fiscal que hace 2 semanas estaba trabajando en una fiscalía de familia? ¿Qué hace en un caso penal? Hay que tener cuidado con eso. La especialización es importante. Un fiscal penal tiene que conocer su especialidad. De acuerdo. Sin ir más lejos, vamos a recordar también el caso de un cambista, ocurrió hace 2 meses. A él lo cita una persona de nacionalidad colombiana para cambiar una importante suma de dinero. Él llega a este inmueble, hay cámaras de seguridad, el registro fílmico de todo, del paso a paso. Hace la denuncia, manifiesta que le robaron, detienen a estos sujetos, pero los dejan en libertad. Vamos a escuchar su testimonio para entender más de lo que pasó. Bueno, yo me entero ayer en la tarde por intermedio de un familiar que me pone un abogado porque no sabía nada de lo que estaba sucediendo, y por intermedio de la abogada me entero que ya Alejandro Flores, Alejandro Vice, perdón, y Daniel Flores estaban en libertad los dos.
En libertad, los dos. Le robaron 800.000 soles, lo amarraron, estuvo prácticamente secuestrado en un inmueble. Claro. Y es cuando yo me pregunto, ¿qué habrá pensado el fiscal? Eso sí es bastante inexplicable, porque si estamos ante una circunstancia en donde los sujetos centran, que es el término criminalístico, digamos, centran a un cambista, lo llevan a un determinado lugar, prácticamente lo secuestran y encima sustraen patrimonio, pues estamos ante delitos graves. Secuestro, hurto agravado, si es que hay violencia, robo agravado, tenencia ilegal de armas. Entonces es muy difícil entender por qué se dio esa liberación. ¿Qué explicaciones legales podrían haber? Que el hecho se denunció con posterioridad y no fueron atrapados en flagrancia, porque ahí hay otra cosa muy diferente. A las pocas horas él pudo librarse y dio el aviso a la Policía Nacional. Okay. No, porque, a ver, eso también es importante entenderlo. La flagrancia, regulada en el artículo 259 del Código Procesal Penal, establece: la policía sin orden judicial puede tener una persona que está cometiendo el delito, está en plenos actos de ejecución, es decir, que está con las manos en la masa. Puede detener a una persona que está corriendo, huyendo después de haberlo cometido, cuasi flagrancia. O puede detener dentro de las 24 horas a aquella persona que es reconocida por el agraviado o un testigo directo. Entonces sí es posible la detención. No entiendo por qué en este caso no se dio. Y había una cámara de seguridad que mostraba cuando ingresaban juntos. Ahora son ciudadanos colombianos. ¿Eso tal vez los puede eximir o restarle responsabilidades? No, la nacionalidad nada tiene que ver. O sea, la ley penal está para sancionar hechos cometidos por personas independientemente de su nacionalidad. El hecho se comete en el Perú, se juzga en el Perú y se paga la pena en el Perú, y después de eso, si es un extranjero ilegal, se le expulsa del país. Cristian, usted decía un dato también bien importante: los testigos, la denuncia, todo eso es muy importante, Sí. es relevante para que esta investigación pueda tener éxito y estas personas puedan estar en la cárcel. Por ejemplo, el día de ayer, el mismo alcalde de Chorrillos, el señor Fernando Velasco, dijo: yo voy a ser testigo de esta persecución, de cómo atacaron a mis serenos. ¿Eso puede servir? ¿Eso puede ayudar? Más que la visión del alcalde, la versión del alcalde, que estuvo allí, por que cierto. es un testigo que puede dar fe de lo que le ocurrió a sus serenos, aquí crucial es la declaración del sereno. Va a ser determinante. ¿Por qué es importante la declaración de los denunciantes? Cuando son delitos contra el patrimonio, la versión del denunciante es trascendente, porque es el denunciante quien dice: eso es mío, eso se me sustrajo a mí. Segundo, es trascendente por fines de reconocimiento e individualización. Por eso existe una diligencia que se llama reconocimiento de personas. Se sienta un acta de reconocimiento, y previamente a ello el denunciante tiene que describir al sujeto. Aproximadamente 1,80 m, blanco, sin pelo, un ojo verde, describirlo. Sí. Y en base a eso se hace una rueda y se le reconoce. ¿Esto para qué? Para darle alta probabilidad a la sindicación. O sea, la versión del denunciante es crucial, sin duda. Importante para que el proceso siga y se tomen las acciones necesarias. Y también para garantizar que no se sindique a cualquier persona ligeramente, porque puede ser un inocente el que está bajo sospecha. Por supuesto, pero aquí hay cámaras de seguridad, el registro de Panamericana Televisión, los agraviados, los vecinos que también vieron absolutamente todo. Y quiero también diferenciar cuando hablamos de un delito menor, un delito por el cual se debe purgar cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es por la afectación al bien jurídico tutelado, por el nivel de amenaza o atentado contra ese derecho protegido, y por la pena también que el Código Penal establece. Entonces, cuando son delitos que no superan 4 años de pena privativa de libertad, significa que no va a haber una prisión efectiva y son considerados delitos de bagatela. Ojo, no significa delitos insignificantes, son delitos que deben ser sancionados, pero su pena no es alta. ¿Cómo cuáles? Ejemplo, lesiones simples, leves. Hurto simple, sin armas, sin más de 2 personas, hurto simple. ¿Ya? Ejemplo, estamos en una oficina, está tu cartera puesta en una silla, alguien viene, mete la mano, saca tu celular y se va. Ese es un hurto simple. ¿Y el raqueteo puede ser considerado hurto simple? El raqueteo, en tanto obviamente no exista una lesión, no exista un arma de fuego. Ojo con eso. Una cosa es que te arranchen y otra cosa es que te apunten con un arma. Es otra cosa totalmente distinta. Una cosa es que vaya un solo sujeto y vayan 2 en una moto. Agrava la situación, ¿sí? Entonces, en esos casos hay pena efectiva y no debiera el sujeto estar libre. No debiera, porque, por ejemplo, entonces, este caso, ahí vemos cómo corre uno de los
delincuentes que participó en esta persecución en Chorrillos. Está claramente identificado. Sabemos quién es por sus características físicas y por la implicancia tras ver también las cámaras de seguridad. Ahí es importante el tema del plazo, porque ya está reconocido, incluso el alcalde nos dice, ya está identificado con nombre. La policía tiene 24 horas para ubicarlo. ¿Qué pasa si pasan las 24 horas y no lo ubica? Ya la policía a la hora 25 no lo va a poder detener. ¿Qué necesita hacer la fiscalía? Inmediatamente ir al juez y solicitar la detención preliminar. Cristian, en su experiencia como abogado penalista, ¿qué está fallando entonces? Está fallando las carencias estatales vinculadas al tema de presupuesto, recursos humanos, capacitación. Personal Y cualificado. efectivamente. Y sobre todo, algunos malos criterios. Algunos malos criterios generan esta circunstancia, como el caso que me has comentado, donde es inexplicable una liberación. Pero no echemos la culpa a la ley. La ley, al contrario, nuestra ley está al nivel de las legislaciones extranjeras, coincide con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, por ahí no está el problema. No tratemos de darle solución incrementando penas. No, por ahí no va la ¿No será solución. muy garantista en algunos casos? No, para nada. Es lo mínimo que requiere un Estado civilizado para procesar a una persona. ¿Qué cosa es? Consigue pruebas contra esa persona. Es lo mínimo. Datos de sospecha, ni siquiera prueba suficiente. Para detener basta una sospecha simple. Entonces, por ahí no va el tema, por ahí no va el reclamo. El reclamo está en que no hay operadores calificados, son pocos los que hay y hay algunos casos con malas decisiones. Y hay mucha demanda, ¿no? Eso también puede ser uno de los aspectos. El crimen está sobrepasando las capacidades estatales. Si te pongo un ejemplo, para rastrear un celular, para acceder a su contenido, ojo, los equipos que hoy se tienen no están a nivel de los últimos celulares de alta gama. Si hoy un sujeto tiene un celular y comete delitos a través del celular, o uno quiere ver gota a gota, con quién se contactó y demás, si es que le incautan el celular y lo ponen a esa máquina, la máquina no lo lee. O sea, no hay el presupuesto. El Estado está atrás y el crimen organizado está adelante. Está avanzando, y lo mismo que aquí reportamos en Panorama. ¿Cuántos casos desde las cárceles que salen llamadas extorsivas donde les pagan a algunos malos trabajadores, funcionarios del INPE, y que acrecenta esta situación de riesgo y peligro que muchas veces sale desde las propias cárceles? Otro factor importante, lo está señalando, corrupción. No descartemos eso. Hay casos donde hay corrupción y malos operadores se hacen de la vista gorda. También eso es posible. Y deben tenerlo en cuenta. Cristian, le quiero agradecer por venir, por entender más de los conceptos legales de lo que está pasando en el Poder Judicial, en la Fiscalía, con todos estos delincuentes que son capturados y a las pocas horas liberados. Muchas gracias para el abogado penalista.